Bueno, buenos días, yo soy Mateo Aranzazu, soy residente de segundo año de Medicina Interna de la UPB. En este momento me encuentro haciendo la rotación de nefrología, a cargo del doctor John Freddy Nieto Ríos, internista nefrólogo magíster en telesalud y nefrólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, la rotación en convenio con la UPB y la Universidad de Antioquia. Entonces, la idea es que hablemos hoy un rato de lisis tumoral y riñón. Entonces, para empezar a hablar de este tema, tenemos que tener en cuenta que la lisis tumoral es una emergencia oncológica y está determinada por una rápida muerte celular, de las células malignas obviamente, que causa la liberación de componentes intracelulares al plasma, como lo son electrolitos y ácidos nucleicos, que producen un desbalance importante. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de lisis tumoral. Un lisis tumoral secundario al tratamiento, pues obviamente el tratamiento lo que va a hacer es destruir esas células malignas. Hay otro tipo de síndrome de lisis tumoral que es determinado espontáneo, que es en aquel paciente en el cual no se le ha realizado ninguna intervención. Hay que tener en cuenta que es mucho más común el síndrome de lisis tumoral secundario al tratamiento que el espontáneo. Pero a veces el espontáneo puede ser, digamos, más grave, pues porque uno no se anticipó a ello y no pudo realizar estrategias de prevención. También hay que tener en cuenta que hay muchos determinantes para que se desarrolle el síndrome de lisis tumoral. Hay unos que son específicamente determinados al tipo de tumor, a la carga tumoral, a la tasa de recambio y a la quimiosensibilidad del mismo. Y básicamente lo que se va a producir con la liberación de todos estos componentes intracelulares es hipercalemia, hiperuricemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Y todos esos desequilibrios hidroelectrolíticos lo que van a causar es compromiso renal, compromiso cardíaco, compromiso del sistema nervioso central, que si no se trata puede llevar a la muerte. Entonces, este es un resumen más o menos de la fisiopatología. Hay que recordar pues que las células neoplásicas son ricas en ácidos nucleicos, ricas en fosfato, en potasio y muy importante el componente de las citoquinas. Entonces, básicamente, la célula muere, ya sea porque la estamos tratando o simplemente por su mismo metabolismo aberrante, y se produce una liberación de todos sus componentes. Entonces, cuando se libera el DNA, básicamente, pues, en la cascada del metabolismo de las purinas, que son la adenosina y guanosina, pues, se convierten a hiposantina y santina, y esta se convierte a ácido úrico, ¿cierto? Mediante el metabolismo de la enzima santina oxidasa. El metabolismo del fosfato y del potasio pues hace que se liberen directamente de la célula, y eso lo que hace es que sobrepasa los mecanismos o la capacidad de excreción del riñón de todos esos compuestos y se acumulan y producen toxicidad. El calcio, en este caso, lo que hace es que se disminuye porque el fósforo lo quela, o sea, se unen formando el fosfato de calcio. Muy importante lo que les decía ahora de las citoquinas, pues una célula tumoral tiene, y el mismo proceso fisiopatológico del cáncer, liberación de citoquinas, y se puede producir al haber la lisis tumoral una liberación masiva de estas citoquinas que favorezca un ambiente proinflamatorio y favorezca que el paciente entre en falla multiorgánica. Lastimosamente, pues hoy en día no tenemos o no se hace de rutina pues la medición de citoquinas, aunque sería pues bastante útil para la fisiopatología de la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que también lo podemos clasificar el síndrome de lisis tumoral de dos maneras. Una que es el síndrome de lisis tumoral de laboratorio, en el cual el paciente va a presentar esta serie de desequilibrio electrolítico, pero no va a presentar síntomas. Y el otro es un paciente, el síndrome de lisis tumoral clínico, en el cual el paciente pues sí va a presentar síntomas. Entonces esa es una mnemotecnia para que nos aprendamos pues bien fácil el síndrome de lisis tumoral de laboratorio, ¿cierto? Entonces es la del 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces vamos a tener un fósforo mayor a 4.5 miligramos decilitro, un potasio mayor a 6 milimoles por litro, un calcio, aquí es muy importante hacer énfasis que el calcio es menor de 7 miligramos decilitro, y un ácido úrico mayor a 8 miligramos decilitro. Entonces con esta mnemotecnia nos lo aprendemos fácil. Hay que tener en cuenta pues también que hay que estar muy pendiente de las unidades, ¿cierto? Porque si lo mide en otras unidades, pues no necesariamente va a aplicar exactamente los mismos valores, pero eso es para que no lo aprendamos fácil. Cuando se definió originalmente, pues en el 2004, lo definieron los doctores Cairo y Bishop, además del 4, 5, 6, 7, 8 que les planteo, también tenían otras dos definiciones. Ellos decían que
debe haber un cambio o un incremento en el 25% de cualquiera de los valores de esos compuestos. Sin embargo, lo que se ha demostrado posteriormente, incluso en el 2011 eso se debatió y se decidió quitarlo de la definición, pues se demostró que solamente el incremento del 25% de cualquiera de estos compuestos no impactaban los desenlaces clínicos. Adicionalmente, ellos también lo definieron como que tenían que ser más de dos variables que se elevaran acá. Ellos lo decían 3 días en el periodo entre 3 días antes de la quimioterapia y 7 días después de la quimioterapia. Pero tenemos que tener en cuenta que si nos ceñimos netamente a esa definición, pues dejaríamos por fuera la definición del síndrome de lisis tumoral espontáneo. Y también hay que recordar que no solo se produce secundario a quimioterapia, puede producirse secundario a cualquier tipo de terapia, sea radioterapia, embolización, esteroides. Entonces, esta definición, pues, que es un poco viejita, hay que tener en cuenta que ya se ha ido ampliando más. Y cuando hablamos del síndrome de lisis tumoral clínico, pues básicamente tenemos que ya hay una afección orgánica, eh, básicamente de riñón, corazón y sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de riñón, básicamente es un aumento de más de 1.5 veces el límite superior de la creatinina y según los grados, pues va a ser más, siendo de 1.5 a 3, de 3 a 6 y mayor a 6 en el grado 4. Cuando hablamos de arritmia, el grado 1 pues son arritmias que no requieren intervención, que evolucionan hasta arritmia que requiere intervención y arritmia que sea potencialmente fatal, que le genere un compromiso hemodinámico del paciente. Cuando hablamos de convulsión, pues puede ser desde una convulsión autolimitada hasta un estatus convulsivo. Y recordar acá pues que el estado 5 es la muerte, ya sea por cualquiera de esas causas, pero la idea es que ningún paciente llegue a este estado. Entonces, hablando también un poco de la fisiopatología, ¿qué pasa con la hiperuricemia, o sea, con la liberación del ácido úrico? Pues básicamente, eh, al haber tanta cantidad de ácido úrico a nivel de los túbulos renales, se genera una disminución de la solubilidad del mismo, lo que genera que se formen cristales. Y esos cristales lo que van a hacer es una obstrucción en los túbulos renales, lo que disminuye la tasa de filtración glomerular. Pero adicionalmente se ha visto también que además del efecto netamente mecánico obstructivo, este ácido úrico, los túbulos renales, tiene la capacidad de generar disfunción endotelial y de generar un ambiente proinflamatorio pues, a nivel tubular, ¿cierto? Y lo que va a hacer es que consume el óxido nítrico, genera vasoconstricción renal. Al haber vasoconstricción renal hay isquemia y hay una pérdida o una alteración en la autorregulación del riñón. Adicionalmente también sí ha visto que afecta todo lo que son los mecanismos de reparación celular, sobre todo de la célula tubular, aumenta la producción de citoquinas y el estado proinflamatorio que hace que haga pues, daño tisular, adicionado a lo netamente obstructivo o mecánico. Cuando hablamos del potasio, hay que tener en cuenta pues, que el potasio a esos niveles tan altos va a generar principalmente compromiso de músculo, y cuando hablamos de músculo, hablamos de músculo estriado esquelético y músculo cardíaco, ¿cierto? Entonces, en el músculo estriado esquelético lo que vamos a tener básicamente es una debilidad muscular, y cuando hablamos del músculo cardíaco, arritmias ventriculares y muerte, y hay que estar aquí muy pendientes sobre todo los cambios electrocardiográficos que van a preceder la arritmia maligna, sobre todo las ondas tepicudas y de base ancha, un PR prolongado, un QRS prolongado. Eso nos habla de que el paciente está en inminencia de una muerte súbita. Entonces, siempre hay que tener esos pacientes pues, como muy controlados desde ese punto de vista. Con respecto a la hiperfosfatemia, lo que va a hacer esos niveles tan altos de fosfato en sangre es unirse al calcio, lo que va a producir la hipocalcemia, ¿cierto? Y esto va a generar lo que denominamos el producto fosfocálcico, que se obtiene la multiplicación del valor del fósforo y del calcio. Esto lo que va a hacer, pues, este fosfato de calcio, digamos así, es depositarse en los tejidos, principalmente pues a nivel tubular, de una manera similar como lo hace el ácido úrico y generando obstrucción, y también puede precipitarse y depositarse a nivel cardíaco, generando arritmias. Entonces vemos que es un ambiente supremamente proarrítmico y un ambiente que genera obstrucción tubular. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que la presencia de ácido úrico hace
que el fosfato de calcio se precipite más, y la presencia de fosfato de calcio hace que el ácido úrico se precipite más. O sea, son como coprecipitantes, es como un término que maneja pues la literatura, lo que hace que el daño renal obstructivo sea aún mayor. Y cuando hablamos de la hipocalcemia, que es pues netamente secundaria a lo que ya les mencioné anteriormente, las manifestaciones pueden ser neurológicas, sobre todo del ámbito de las convulsiones, arritmias, sobre todo prolongación del QT. Entonces ya tenemos tres cosas que nos dan arritmia, y también puede producir tetania muscular y calambres. Cuando hablamos entonces de la epidemiología, hay que tener en cuenta que varía mucho según el tipo de cáncer y también el tipo de paciente y también el tipo de tratamiento. Puede ir desde algunos tumores que nunca han sido reportados causantes de lisis tumoral hasta incidencias tan altas como el 42%. Y como les dije ahora, pues es mucho más común el que relacionado con el tratamiento al espontáneo. Este puede ser solamente el 1%. Cuando se desarrolla el síndrome de lisis tumoral franco, pues hay una alta incidencia de lesión renal aguda y hasta un tercio de los pacientes pueden requerir diálisis, y hasta el 15% de los pacientes pueden fallecer netamente pues por el síndrome de lisis tumoral. Hay que tener en cuenta que si usted tiene lesión renal aguda, se muere más. Esto lo hemos visto pues constante en todas las charlas que hemos hablado, ¿cierto? Entonces, para tener en cuenta el riesgo, tenemos que ver primero cuál es la neoplasia que tiene mi paciente. Básicamente, el mayor riesgo se va a ver en pacientes con neoplasia hematológica, y también dentro de las neoplasias hematológicas, pues obviamente va a haber mayor riesgo las que tienen alto recambio. Entonces, las que plantean de riesgo más alto es el Burkitt en estadio avanzado y una leucemia aguda, pues B también ahí. El linfoma linfoblástico, sobre todo cuando la LDH está por encima de 2 veces el límite superior, el Burkitt temprano o una leucemia con LDH mayor a 2 veces el límite superior, la leucemia linfoide aguda cuando tiene más de 100.000 leucocitos, o cuando la LDH está por encima, 2 veces por encima del valor de la normalidad, la leucemia mieloide aguda también cuando tiene más de 100.000 leucocitos. Y cuando hablamos del linfoma, tenemos el linfoma difuso de célula grande, cuando tiene una LDH por encima de 2 veces el límite superior, y cuando tiene compromiso bultoso. Cuando hablamos de riesgo intermedio, pues tenemos la leucemia mieloide aguda cuando tiene entre 25 y 100.000 células, o si tiene menos de 25.000, pero la LDH está elevada. La linfoide aguda cuando tenemos más de 100.000 células, o la LDH menos de 2 veces el límite superior. El Burkitt cuando la LDH está menos de 2 veces, al igual que el linfoma difuso de célula grande cuando está la LH menor a 2 veces y cuando no tiene compromiso bultoso. También la LLC cuando tiene más de 50.000 blancos, que podríamos clasificarla aquí como una fase acelerada. Y los tumores de menor riesgo pues van a ser todos los linfomas indolentes, de un linfoma vaginal esplénico, linfoma del manto, etc. Las leucemias crónicas, tanto la mieloide como la linfoide, y las agudas cuando tiene menor a 25.000 leucos. También han habido casos de mieloma múltiple, y hay que tener en cuenta que si bien pues aquí en esta tabla no se mencionan los tumores sólidos, se ha visto que tanto por la mejoría en la efectividad de las quimioterapias y también por el estudio, han habido un aumento de la incidencia de lisis tumoral en tumores sólidos, sobre todo, por ejemplo, en tumores pulmonares, cuando hablamos del carcinoma de células pequeñas, tumores de colon, incluso hay reportes de mama también. Entonces hay que estar pues bien pendientes de eso. La clínica va a ser en general muy variada, pero hay que tener en cuenta cuál es el componente que predomina. Puede ser síntomas tan específicos como las náuseas, el vómito, la diarrea, la anorexia y la letargia, hasta síntomas ya pues más clásicos y graves como la arritmia cardíaca, las convulsiones, el compromiso muscular, y finalmente puede llevar también a la muerte. Entonces hay que tener en cuenta esto. ¿Qué debo pedir en mi paciente que tiene una neoplasia hematológica o incluso una no hematológica para evaluar el riesgo y la posibilidad de que tenga síndrome de lisis tumoral? Básicamente, estudios de función renal, creatinina, BUN y uroanálisis, donde voy a poder ver los cristales. Obviamente, pues, el ácido úrico y los electrolitos, que es lo que me va a hacer el diagnóstico del síndrome de lisis tumoral clínico y de laboratorio.
gases arteriales, albúmina, hemograma, que me permite también clasificar el riesgo de la neoplasia, la lactato deshidrogenasa, el electrocardiograma fundamental, la ecografía renal para descartar diagnósticos diferenciales y cualquier otro paraclínico de acuerdo a los síntomas que presente mi paciente. Hay que tener en cuenta pues, que además de los ya mencionados, los factores de riesgo ya mencionados, hay que tener en cuenta otros factores de riesgo. Cuando hablamos, por ejemplo, de los netamente del paciente, hay que tener en cuenta que los pacientes con alteraciones en su estado de hidratación tienen mayor riesgo, y esto es muy común en los pacientes con cáncer, pues tienen náuseas, tienen vómito, tienen pérdidas gastrointestinales, están hiporéxicos, pueden tener alteración del estado de conciencia, ¿cierto? Que favorece a que estén deshidratados de base. La edad también, porque sabemos pues que con la edad hay una pérdida de la tasa de filtración glomerular, y hay también pues aparición de comorbilidades como son la diabetes mellitus, la hipertensión y las comorbilidades del punto de vista cardiovascular, que pueden empeorar la función renal y también me pueden limitar la prevención. Cuando hablamos específicamente del tumor, también lo que les había dicho ahora, el tamaño de la masa, si tiene un compromiso bultoso, la quimiosensibilidad, el compromiso medular, y otra que ponen ahí también es, por ejemplo, si genera un compromiso obstructivo a nivel de la vía urinaria. Y con el tratamiento, pues si se usan o no esteroides, si se usa quimioterapia intratecal, si usamos quimioterapia y radioterapia de manera simultánea. Algunos artículos plantean que hay ciertos esquemas de quimioterapia que aumentan pues, la incidencia de lisis tumoral, por ejemplo, el Cyborg-D, que es ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona, cuando hablamos pues, de los pacientes con mieloma, también la fludarabina y ibrutinib. Y también hay que tener en cuenta pues, cuáles son otros medicamentos que está recibiendo el paciente, como por ejemplo AINES, porque son pacientes que tienen dolor, esos pacientes son frecuentemente sometidos a procedimientos diagnósticos que requieren contraste, que pueden hacer que se presente con deterioro aún mayor de la función renal, y eso favorezca la aparición del síndrome de lisis tumoral. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evalúo el riesgo de mi paciente y según eso voy a realizar las estrategias de prevención. Lo clasifico en bajo, intermedio y alto. Y ya vamos a desambiguar eso pues. Entonces hay que tener en cuenta que lo principal en ese síndrome es la prevención. ¿Y la prevención cómo la hago? La inicio con la hidratación intravenosa. Entonces, ¿qué va a lograr con la hidratación? Pues mejorar la perfusión renal, mejorar la tasa de filtración glomerular para disminuir así la acidosis y la oliguria. Entonces, pacientes con riesgo intermedio alto, aunque también pacientes con riesgo bajo, lo ideal es infundirles de 2 a 3 litros por metro cuadrado de superficie corporal al día, y siempre tener en cuenta que lo debo hacer guiado por gasto urinario, ¿cierto? Lo ideal es tener un gasto de 2 mililitros por kilo hora. Y como estamos hablando de prevención, lo ideal es iniciarlo mínimo 2 días antes del inicio de la quimioterapia para que el riñoncito esté bien perfundido. Con respecto a qué solución usar, pues hay estudios como cabeza a cabeza que comparen, eso es como recomendaciones de expertos. Unos dicen que puedes usar dextrosa combinada con solución salina, otros que puede usar solamente solución salina, y otros lactato de Ringer. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, que son volúmenes grandes y la solución salina puede producir acidosis metabólica hiperclorémica. Hay que tener en cuenta también que el lactato de Ringer en su composición tiene potasio, entonces puede que no se prefiera por esto. Adicionalmente a la hidratación, pues obviamente hay que eliminar todo el aporte externo de potasio y de fósforo que tenga, sobre todo en este caso hablando en la dieta, por lo que es importante tener el apoyo ahí de nutrición clínica. Y hay que tener en cuenta pues, que estamos hablando de 2, 3, incluso más litros al día, y hay pacientes en los cuales, ejemplo, con antecedente de enfermedad cardíaca y renal, no van a tolerar adecuadamente toda esta sobrecarga de volumen y pueden tener desarrollo de edema agudo de pulmón. Por esos pacientes hay que tenerlos vigilados y, en caso tal, tener a la mano el uso de diuréticos de asa como la furosemida, que presentan la ventaja de que pues, ayuda a mejorar la sobrecarga y también generan hipocalemia, que sería beneficioso pues, en estos pacientes. Se ha hablado también acerca de la alcalinización de la orina, pues dado que a mayor pH es más soluble el ácido úrico, lo que favorece su eliminación.
Sin embargo, pues efectivamente eso es verdad, pero cuando se alcaliniza la orina, ya sea con bicarbonato o con anhidrasa carbónica, pues se ha visto que la solubilidad de los cristales de fosfato de calcio disminuye, lo que pues, anula el beneficio de la solubilidad del ácido úrico. Adicionalmente, generar la alcalinización de la orina favorece la unión del calcio a la albúmina, lo que genera aún más hipocalcemia, por lo cual en general no se recomienda pues realizar una alcalinización urinaria. Cuando hablamos de los agentes hipouricemiantes, pues tenemos que recordar nuevamente y brevemente el metabolismo de las purinas. La anilina y la guanina son convertidas a santina y hiposantina, y esta a santina oxidasa por medio, a ácido úrico por medio de la santina oxidasa. Hay que tener en cuenta que tenemos varios medicamentos. El allopurinol y el fedusoxat son inhibidores de la santina oxidasa, lo que pues hace que no se pase ácido úrico. Y la rasburicasa es una enzima recombinante que usualmente los humanos no la tenemos. Hay algunos mamíferos que sí la tienen, y la función de esta enzima es convertir el ácido úrico a alantoína, que es un componente que es muy soluble en la orina, pues, y se elimina sin problema, pero los humanos no la tenemos. Entonces, cuando hablamos del allopurinol, entonces vimos que bloquea la actividad de la santina oxidasa, lo que hace que se disminuya la producción de ácido úrico, y pues al disminuir la producción de ácido úrico se disminuye la incidencia de formación de cristales. Hay que tener en cuenta pues que el efecto en la reducción del ácido úrico es un efecto lento, que puede demorar hasta 2 días, porque pues esto lo que hace es disminuir la producción, pero no elimina el ácido úrico que ya está formado. Entonces este ácido úrico que ya está formado se tiene que eliminar por vía renal. Y hay que tener en cuenta pues que como yo bloqueo aquí la santina oxidasa, al bloquearla, pues va a haber un aumento en los niveles de santina e hiposantina, y se ha descrito que estos compuestos son incluso menos solubles que el ácido úrico a grandes cantidades, se pueden precipitar y también pueden generar cristales y por ende nefropatía obstructiva por santinas. La dosis ideal será máximo 800 miligramos al día. Hay que tener en cuenta que los pacientes con enfermedad renal crónica se les debe hacer un ajuste de la dosis, y también, al igual que la hidratación, se debe iniciar mínimo 48 horas antes y seguirse después de la quimioterapia. Lo ideal es hacerlo en pacientes de bajo riesgo o riesgo intermedio, ¿cierto? Con la allopurinol, pues hay que tener en cuenta varias cosas, que puede generar reacciones de hipersensibilidad, puede generar transaminitis, puede generar DRES y puede generar también incluso nefritis tubulointersticial, por lo cual hay que tener eso muy en cuenta a la hora de usarlo, y va a haber un cierto número de pacientes que definitivamente van a tener contraindicado su uso. Por lo cual pues está el fedusoxtat, que también es un inhibidor de la santina oxidasa. Las ventajas que tiene con respecto al allopurinol es que no requiere ajuste en enfermedad renal crónica y que no tiene tanta incidencia de reacciones de hipersensibilidad como el allopurinol. Igualmente pues genera igual el aumento del metabolismo de la santina. Se probó pues efectivamente que fuera efectivo, y se realizó este estudio que se llamó el estudio Florence, donde se comparó el fedusoxtat versus el allopurinol para la prevención de síndrome de lisis tumoral. Eran pacientes mayores de edad con expectativa de vida mayor a un mes, que un ácido úrico menor a 10, pues que no estuvieran pues en terapia de reemplazo renal, que no tuvieran hipersensibilidad al allopurinol ni estuvieran en insuficiencia cardíaca. Y se comparó pues estos dos medicamentos, y el desenlace era la disminución del ácido úrico y la preservación de la función renal. Como vemos acá, pues la línea, el eje de la Y tenemos los niveles de ácido úrico, en la X el tiempo. Aquí como vemos es que efectivamente la rayita azul es el allopurinol y la verde el fedusoxtat. Vemos que el fedusoxtat tuvo una disminución mayor de los niveles de ácido úrico, la cual fue estadísticamente significativa a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues vemos que no hubo diferencia en la creatinina, tampoco hubo diferencia en la incidencia de lisis tumoral, tanto clínico como de laboratorio, y tampoco hubo diferencia en los efectos adversos. Y sí hubo diferencia en el precio, que el sustancia es más caro. Otra de las opciones que tenemos
es la rasburicasa que les había dicho ahora, que es la uratoxidasa recombinante, que pasa de ácido úrico a la antoína, que es un compuesto mucho más sensible. Esta enzima, como lo que hace es metabolizar el ácido úrico, sí genera una disminución rápida, incluso en horas, del ácido úrico, por lo cual se recomienda su uso en pacientes de alto riesgo. Hay que tener en cuenta pues, que eso es un medicamento pues, que es molecular y obviamente es mucho más caro. Hay que tener en cuenta que no se debe usar en pacientes embarazadas, en mujeres lactantes y en pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque puede generar anemia hemolítica y rabdomiólisis. Pues tenemos varios estudios que nos comparan la rasburicasa con el alopurinol, como por ejemplo donde se comparó la rasburicasa más alopurinol o alopurinol solo en pacientes con síndrome de lisis tumoral. Y lo que quería mirar era si lograba disminuir pues, el ácido úrico. Eran pacientes de alto riesgo, que es donde se debe usar pues, este medicamento con leucemia y linfomas agresivos. Y adicionalmente, pues a las intervenciones ya mencionadas, obviamente se hizo una hidratación agresiva como es menester en esos pacientes y se inició la quimioterapia. Lo que vemos acá es que la rasburicasa fue más efectiva que la rasburicasa y alopurinol y el alopurinol solo. Y también se ha planteado esto en la literatura, es que lo ideal es pues no combinarlos porque si yo doy alopurinol disminuye el ácido úrico y el ácido úrico es donde actúa la rasburicasa, entonces puede que la esté subutilizando. Pero como vemos acá es superior a ambos la rasburicasa sola en cuanto a disminución de los niveles de ácido úrico. Y lo vemos nuevamente en esta tabla donde los pacientes que recibieron rasburicasa, que son estos y rasburicasa alopurinol, tenían niveles mucho más bajos de ácido úrico desde el primer día comparados con los pacientes que se les dio únicamente alopurinol. En general también ellos querían comparar la incidencia de efectos adversos y vieron que no hubo pues diferencia en los efectos adversos ni que la rasburicasa generaba inmunogenicidad. Y tampoco hubo diferencia en la incidencia de lisis tumoral, aunque este estudio pues no fue diseñado específicamente para este desenlace, pero pues se puede concluir esto. Y así adicionalmente tenemos en la literatura pues una serie de estudios en los cuales efectivamente se ve que la rasburicasa es mucho más efectiva en cuanto a disminución de los niveles de ácido úrico. Y ese fue un metaanálisis que hizo precisamente pues una compilación de esos estudios. Y efectivamente aquí se pudo determinar que la rasburicasa tuvo una menor incidencia del desarrollo de lisis tumoral y menor incidencia de lesión renal aguda, ¿cierto? Sin embargo, hasta ahora en ninguno de los estudios se ha logrado demostrar que la rasburicasa genere una disminución en la mortalidad en esos pacientes, que es lo que hay que tener muy en cuenta a la hora de usarlo. Hay algunos estudios en los cuales sí se ha demostrado disminución en la incidencia de necesidad de terapia de reemplazo renal, pero no se ha logrado pues, traducir a disminución de la mortalidad. Entonces, según esto, y según el riesgo de mi paciente, pues si es de bajo riesgo, igual hay que hidratarlo y hay que monitorizarlo. Si es de riesgo intermedio, hay que hacer la hidratación y inicialmente alopurinol. Y si es de alto riesgo, hidratación y rasburicasa. Hay que tener en cuenta que algunos autores sugieren que los pacientes con alto riesgo o con desarrollo de síndrome de lisis tumoral deberían ser idealmente monitorizados en una unidad de alta dependencia. Cuando ya tengo pues el síndrome de lisis tumoral establecido, lo ideal es tener al paciente en la unidad de cuidado intensivo pues por el alto riesgo de compromiso renal cardíaco y en el sistema nervioso central que tiene, hidratarlo de manera agresiva para así lograr una dilución de los componentes y disminuir la incidencia de formación de cristales y de precipitación, administrar la rasburicasa pues en los pacientes si está más claro, corregir todo el déficit de trastorno hidroelectrolítico e iniciar terapia dialética en caso de que así el paciente lo requiera. Adicionalmente, pues hay que estar constantemente monitorizando los paraclínicos para ajustar mis intervenciones. Eso es también un estudio pues, de la rasburicasa que ya lo hablamos. Con respecto al manejo de la hipercalemia, pues tenemos múltiples intervenciones que ya las habíamos mencionado también ahorita en la charla de rabdomiólisis. Pues básicamente, si el paciente tiene cambios en el electrocardiograma, lo que debo hacer es poner gluconato de calcio para estabilizar la membrana. Y hay que tener en cuenta que hay intervenciones como los beta-2 agonistas y la solución polarizante que van a hacer que el potasio entre a la célula. Eso puede disminuir incluso hasta 1 a 2.000 equivalentes del potasio.
pero hay que tener en cuenta que esto lo que hace es entrar el potasio a la célula, pero no le elimina del todo. Ya para eliminarlo, pues tendríamos que usar las resinas o la diálisis. También el bicarbonato, pero hay que tener en cuenta pues, lo que hemos hablado ahorita, que si uno alcaliniza al paciente, algo que se genera hipocalcemia y precipitación del fosfato de calcio. El bicarbonato está más que todo indicado cuando hay acidosis metabólica, pues. Para el tratamiento de la hiperfosfatemia hay que tener en cuenta que se trata cuando los niveles persisten mayor a 6,5 o el paciente tiene síntomas, es inicialmente restringir el aporte y se pueden dar quelantes de fósforo. Hay quelantes con calcio y hay quelantes sin calcio, ideal sería dar sin calcio como el Sevelamer. Y si definitivamente nada mejora, también estaría indicado la terapia de reemplazo renal. Cuando hablamos de hipocalcemia, pues básicamente cuando yo controlo el fósforo, controlo el calcio. Y lo ideal es no dar la reposición de calcio porque esto lo que va a hacer es favorecer la precipitación y aumentar el producto fosfocálcico que les mencioné ahora, que es realmente importante. Pero ya definitivamente si el paciente tiene convulsión, si tiene tetania, si tiene una arritmia asociada a la hipocalcemia, pues en este caso sí estaría indicada la reposición de calcio. Solamente en este caso, si el paciente no tiene esas manifestaciones graves, no lo repongo. Y las indicaciones pues, de terapia de reemplazo renal son básicamente oliguria vanura que no mejora, el paciente con sobrecarga hídrica que no mejora tampoco con los diuréticos, hipercalemia persistente, acidosis metabólica persistente, hipocalcemia sintomática por la hiperfosfatemia y muy importante el producto calciofósforo mayor a 70. Cuando hablamos de terapia de reemplazo renal, pues hay existido estudios que demuestran que las terapias continuas, como es la hemofiltración o la hemodiafiltración venosa continua, tienen o son más efectivas para eliminar sobre todo el fósforo, por lo cual, dado que el paciente, obviamente, si tiene indicación de terapia de reemplazo renal, debe estar en la UCI, se debe iniciar es una de las terapias continuas, no la diálisis pues normal. En cuanto al seguimiento, pues hay que tener en cuenta hacer un seguimiento con gasto urinario, el balance hídrico y los signos vitales, y hay que hacer un monitoreo continuo y juicioso de los paraclínicos para determinar la necesidad de ajuste de mis intervenciones, obviamente un monitoreo cardíaco continuo y hasta que el síndrome de lisis tumoral no resuelva, pues el paciente no debe ser enviado a su casa o al menos no se debe pues, bajar la guardia en este aspecto. Hay que tener en cuenta entonces para que vayamos terminando que eso definitivamente es una emergencia. Hay que tener en cuenta que si bien a unos pacientes van a ser determinados por el tratamiento, también hay un grupo de pacientes que van a presentar lisis tumoral de manera espontánea. Lo más importante siempre es estratificar el riesgo para poder determinar la estrategia de prevención y la prevención es mucho mejor que el tratamiento y que cuando el paciente desarrolla el síndrome de lisis tumoral o cuando tiene alto riesgo debe ser idealmente monitoreado en la unidad de cuidado intensivo para el control pues, de su patología. Muchas gracias.